Bueno, mientras voy compartiendo pantalla me presento. Mi nombre es Michael Yustre, soy enfermero, egresado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Soy especialista en enfermería pediátrica y candidato a magíster en cuidado crítico de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente laboro en la Fundación Santa Fe Bogotá, en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y en la unidad de cuidado intensivo adultos. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la utilidad de la ecografía en la ejecución de algunos procedimientos de enfermería que llevamos a cabo dentro de las unidades de cuidado intensivo. Y para ello quiero arrancar con una pregunta que evalúen todos ustedes desde su experiencia. ¿Es fácil obtener un acceso venoso en un paciente pediátrico? La pregunta va acompañada de dos imágenes que probablemente vayan a facilitar la respuesta. Esto nos lleva a realizar una evaluación de cuáles son las consideraciones especiales en el paciente pediátrico que realmente determinan una dificultad para la obtención de un acceso venoso. En primer lugar, según Donaldson, en los niños es frecuente encontrar un acceso venoso difícil, lo que definimos realmente como la necesidad de 3 o más punciones fallidas antes de que podamos lograrlo. Esto se relaciona específicamente con algunos factores. En primer lugar, hablamos de la edad temprana, especialmente en los niños menores de 1 año, los niños de raza negra, en donde se dificulta la visualización por la cantidad de melanina, las condiciones nutricionales que se generan o bajo peso o en ocasiones el sobrepeso, y a raíz de esto, la grasa subcutánea dificulta más la visualización y la palpación de las venas. Existen también otras consideraciones, como las consideraciones genéticas, en las que la anatomía de los vasos sanguíneos se ve modificada o presenta alteraciones. Y también es importante resaltar que los diámetros de las venas de los pacientes pediátricos son mucho más pequeños. Pero cuando la condición del niño es una condición crítica, se dificulta aún más la posibilidad de éxito. Esto, a partir de la aparición de signos, podemos hablar del edema o la hipoperfusión, que complican aún más este tipo de procedimientos y hacen mucho más probable la presencia de casos de multipunción. Si esto lo asociamos también a la cantidad de medicamentos endovenosos que requerimos en los pacientes de cuidado intensivo y a la variación en los pHs y las molaridades de los mismos medicamentos, vamos a identificar o como enfermeros necesitamos buscar otras opciones, como el paso de un catéter venoso central de inserción periférica. Obviamente, si lo permite la condición clínica del paciente y no requiere un acceso central. Este procedimiento se realiza usualmente bajo técnica tradicional, la que denominamos como técnicas ciegas o por reparo anatómico, la cual se puede lograr por parte de muchos profesionales, pero deben haber atravesado un proceso de formación bastante riguroso. Inicialmente, deben haber aprendido la técnica. Después tienen que haber adquirido una habilidad a lo largo de un tiempo prudente. Finalmente se gana una experiencia. Pero ¿cuántas funciones existen detrás del logro de esta experiencia? Para responder esto, Leininger realiza un estudio en donde se identifica la tasa de éxito para los accesos vasculares, determinando que esta tasa es variable, pero determina que un 53% de las punciones son exitosas al primer intento. Esta cifra va aumentando y aumenta hasta el 91% de éxito hasta después de los 4 intentos de punción. En su estudio también determina el tiempo específico del procedimiento, donde genera un promedio de 33 minutos, que es bastante amplio. Esta técnica puede relacionarse con la aparición de bastantes complicaciones. Entre ellas encontramos la pérdida del acceso vascular por oclusión, las infiltraciones por extravasación, la aparición de hematomas, la punción arterial por error. También podemos identificar complicaciones mucho más severas como la necrosis de tejidos, el síndrome compartimental y podemos evidenciar también casos hasta de tromboflebitis. Pero ahora vamos a hablar de lo que relaciona realmente la temática que manejaremos el día de hoy durante el simposio, y es la inserción del catéter venoso PICC guiado por ecografía. El ultrasonido realmente ha permitido aumentar la tasa de éxito de este tipo de procedimientos con una mayor efectividad y ha limitado mucho la aparición de las complicaciones en comparación con la técnica que hablamos anteriormente de manera tradicional. Para ello, requerimos contar con un equipo con características mínimas para poder llevar a cabo de una forma adecuada. Debemos contar específicamente con un ecógrafo que sea de encendido rápido,
que sea pequeño y que sea de fácil movilización dentro de la unidad de cuidado intensivo. Debemos contar con la posibilidad de realizar exploración en modo bidimensional y las sondas de este equipo deben poseer al menos una frecuencia mayor a 5 MHz, teniendo en cuenta que a mayor frecuencia tenemos menor penetración de los tejidos, pero es mucho mejor la calidad de la imagen y es lo que buscamos en este caso, la identificación de estructuras superficiales, la evaluación de todos los vasos y podemos también evaluar los músculos. Finalmente, la intensidad ecogénica siempre la van a definir pues, los gustos de cada profesional. Este procedimiento, posterior a que contemos con el equipo, se va a desarrollar la técnica dividida en dos fases, a diferencia de la técnica tradicional. En una primera fase vamos a hacer una caracterización o una exploración ecográfica donde vamos a identificar como tal la anatomía de los vasos, se va a evaluar el tamaño y la calidad del acceso vascular. Es importante que aquí reconocer que debemos elegir el tamaño del catéter a partir de unas condiciones diferentes. Usualmente se elegían los catéteres dependiendo de la edad de los pacientes, hablando de pediatría, pero sabemos que no es la indicación adecuada, puesto que lo que hacíamos era que el vaso del paciente se adaptara al catéter, cuando debe ser todo lo contrario. Debemos adaptar el catéter al vaso indicado. Para ello se realiza la exploración del capital venoso, específicamente hablamos del brazo, ya que los PIC bajo esta técnica se canalizan en venas profundas, teniendo en cuenta que debemos tratar de canalizar el pliegue, ya que disminuye la comodidad del paciente, aumenta el cizallamiento del catéter y aumenta en gran modo el riesgo de trombosis. ¿Cómo se hace esa exploración? Realmente, como lo ven en la imagen dentro de la diapositiva, deberíamos ubicar el brazo en abducción de 90 grados y se arrancaría con el protocolo de evaluación venosa periférica rápida, que denominamos como el rapeo. ¿Cómo funciona exactamente esta evaluación? Va a hacerse un recorrido específico que va a iniciar por la fosa antecubital. Vamos a arrancar a identificar la vena cefálica. Posterior a ello, continuamos el recorrido hacia el interior, como lo vemos en la imagen, hasta encontrar la arteria y las dos venas braquiales. Después de esto, llegamos hasta el canal bicipital y desde ahí vamos a evaluar todo el trayecto de la vena basílica por todo el brazo. Después de elegir esta vena, que sea la vena indicada, va a ser una medición. Es importante que garanticemos que el catéter ocupe solamente un 50% del diámetro del vaso, mediante la aplicación de una fórmula matemática que tenemos estandarizada. Esto con el fin de limitar la aparición de la tríada de Virchow, que realmente es la tríada que nos habla sobre la lesión del endotelio basural y que puede aparecer o puede ser una de las causas de la aparición de los casos de trombosis. Es importante que recordemos que esta técnica nos permite identificar diferentes estructuras y diferenciar entre arterias y venas. Sabemos muy bien que las arterias pueden presentar menor colapsabilidad en comparación con las venas, pero en cuidado intensivo esta puede variar. Podemos encontrar en casos de depresión de volumen, pacientes que presentan grados de deshidratación, y esto va a dificultar aún más que esta condición se dé. Aún así, las arterias generalmente son de forma más redonda y en comparación con las venas, que tienen una característica mucho más ovalada y son de pared más gruesa. Es importante también evaluar la calidad de los vasos, como lo hablábamos anteriormente. Y acá muestro 3 ejemplos específicos que podemos lograr con ecografía. Podemos identificar venas trombosadas, como se ve en la primera imagen. En la B podemos identificar un hematoma, que en este caso se encuentra entre la arteria y la vena. Y podemos llegar hasta identificar estenosis venosas, como en el caso de la imagen. Cuando contamos con específicamente un equipo que permita valorar información hemocinética, hablamos de la aplicación del Doppler. Bueno, nuevamente es importante resaltar que los profesionales deben aprender a configurar de manera adecuada los parámetros del ecógrafo. En este caso, en condiciones adecuadas, con una profundidad, podemos evidenciar una vena basílica de manera muy superficial, y al lado lateral de la imagen, como pueden identificarlo ustedes, encontramos el llamado Mickey, que es el formado por la arteria y las dos venas braquiales. En la segunda imagen corresponde a la canalización periférica de una vena safena,
Usualmente no es una técnica que realicemos bajo ecografía, pero puede ser muy útil en casos de pacientes que presentan fracasos en la canalización y cuando por alguna condición clínica específica no es óptima la utilización de las venas de miembros superiores. Bien, ahora pasamos a la segunda fase, que es la fase de punción. Previa a técnica séptica, lo que buscamos es que se logre mantener una visualización de la guía durante la entrada al vaso y además confirmar su presencia en el mismo. En la primera imagen, desde un abordaje longitudinal, y en la segunda podemos identificarlo desde un abordaje transversal. La técnica bajo guía ecográfica requiere que se establezca una relación entre el plano ecográfico y la vena. Tal como lo vimos anteriormente, se puede hacer desde un abordaje transversal o longitudinal, muchas veces según el gusto de cada uno de los profesionales o la facilidad que les genere esta visión. Además, también podemos hacer o debemos establecer una relación entre el plano ecográfico y la aguja que se realizará la punción dentro o fuera de plano, como lo plasmamos en las imágenes al inferior de la diapositiva. Teniendo en cuenta que pues, para la canalización fuera de plano vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Al conocer la distancia entre el transductor y la vena, esta misma distancia vamos a utilizarla para realizarla de punto de referencia de punción y hacer un abordaje de entrada de 45 grados. Aunque este abordaje es importante que también se pueda hacer un seguimiento de la aguja. Se puede llegar a hacer en esta vista, pero manejando maniobras como el deslizamiento o la basculación, dependiendo específicamente de la experiencia del profesional. Bien, posterior a la canalización, ya que estamos utilizando una técnica Seldinger modificada, lo que vamos a hacer es avanzar la guía y debemos comprobar la ubicación de dicha guía dentro del vaso. Es importante que, aunque usemos una técnica cogueada, no se olvide una de las partes específicas durante el paso de PIC, y es la rotación del cuello del paciente en el sentido ipsilateral del brazo, hacia el lado de la punción. Es importante en las imágenes identificar que en la primera se ve cómo entra la guía dentro del vaso y en la segunda identificamos cómo se visualiza el catéter dentro del vaso. Posterior al paso del catéter, previa a la medición del punto de inserción, que sabemos que va desde la unión entre la clavícula y el esternón y de ahí hasta el tercer espacio intercostal, lo que buscamos es hacer una comprobación de la ubicación del catéter, y aquí es también donde toma un punto importante la ecografía. Idealmente buscamos que la punta de ese catéter quede ubicada en el tercio inferior de la vena cava superior. Este punto anatómico es importante porque nos permite la toma de muestras de saturación venosa central, podemos hacer medición de presión venosa central y hay una disminución importante en el riesgo de trombosis. Usualmente, para poder verificar la posición de esta punta, realizamos la toma de placa de tórax, que ha sido como tal el procedimiento estándar, pero lo que se busca con el ecógrafo es evitar como tal la radiación y podemos acceder de una forma muchísimo más rápida a la disponibilidad del equipo, ya que contaríamos con él dentro de la unidad de cuidado intensivo. Bien, después de conocer el procedimiento cogueado, la pregunta es ¿por qué es importante la implementación de esta técnica dentro de las unidades de cuidado intensivo? Y es importante decir que en primer lugar se establecen que van enfocados a los programas de seguridad del paciente. Vamos a mejorar el nivel de confort de los pacientes, vamos a limitar las multipunciones, vamos a requerir un uso de pseudoanalgesia en menores dosis, puesto que vamos a reducir el tiempo del procedimiento en comparación con la técnica tradicional. Existe una limitación en la aparición de complicaciones en comparación con la previa, la que hablamos anteriormente, y ya que es considerado un procedimiento de buenas prácticas clínicas, es acorde con los lineamientos de acreditación internacional. Y algunas personas se preguntarán si esto es una inversión o un gasto, y realmente es importante reconocer que los costos van a radicar solamente en la adquisición del ecógrafo, el mantenimiento del mismo, es importante en la capacitación del personal, pero el beneficio que vamos a recibir a partir de este costo, o más bien inversión, se disminuirían los gastos importantes asociados a las complicaciones. Vamos a mejorar la experiencia clínica de los pacientes y vamos a permitir que los profesionales de enfermería puedan optimizar el tiempo dentro de todas las actividades que tenemos dentro de una jornada laboral, que como ustedes saben son bastantes. Bien,
Quiero resaltar que aunque enfaticé en un procedimiento específico como fue el de la canalización de PIC, no es el único que se realiza por parte de enfermería mediante el uso del ecógrafo. Bajo este mismo principio también se realiza canalización arterial, que aunque comúnmente en pediatría los profesionales de enfermería quien lo realizamos mediante palpación, existen algunas condiciones de los pacientes que limitan o dificultan este tipo de procedimientos, como la inestabilidad hemodinámica y la deshidratación, y esto lo podemos sumar a otras condiciones iniciales como las que hablamos en pacientes edematizados, obesos o que tienen alteraciones en sus variantes anatómicas. En estos casos específicamente, la opción de paso de línea arterial bajo ecógrafo es la más indicada y la más adecuada. En aras del tiempo, solo nombraré estas dos otras aplicaciones que se encuentran aún en proceso de implementación según su utilidad clínica y que nos van a permitir comprobar posicionamiento de sondas, ya sea gástricas o sondas vesicales. Entonces realmente podemos utilizarlos en cuando hay dificultades para el paso o cuando queremos verificar si existe o existe una sospecha de obstrucción. Pero aquí vamos a tener un requerimiento de sonda diferente en comparación del que hablamos para canalización de accesos vasculares. Aquí requerimos obviamente una sonda convex con una capacidad de frecuencia de 3 a 7 MHz y poseer una capacitación especial en ecografía, ya que, pues como ustedes lo saben, la visualización y la identificación de estructuras anatómicas va a ser mucho más compleja. En el primer caso, vamos a identificar las sondas gástricas con punta ecogénica, podemos visualizar la posición y en este caso identificar que queden avanzadas hasta duodeno. Y en el otro lado podemos ver las sondas vesicales, donde lo que buscamos es realizar una evaluación de la vejiga para identificar o visualizar casos de obstrucción de la sonda Foley, o como tal en la primera que podemos identificar que se encuentra perfecto por el vaciamiento de la vejiga. Quiero finalizar con los retos que tenemos todos como grupo de cuidado crítico y es frente a la adopción de estas prácticas. En primer lugar, desde la perspectiva profesional, es importante que debamos capacitar o como enfermeros y como líderes de unidades de cuidado intensivo se busque la capacitación de todo el personal de enfermería en ecografía básica. Esto va a permitir que creemos dentro de las unidades grupos específicos de accesos vasculares que podrán ir capacitando a los demás sin que se ponga en riesgo la integridad de los pacientes. Este tipo de prácticas se utiliza mucho en unidad de cuidado intensivo adulto, pero no es algo que utilicemos de forma ocasional en pediatría. Entonces ese es el primer llamado. El segundo aspecto importante es el punto de vista económico y es que se representa una disminución de los costos asociados a las complicaciones. Entonces es importante abogar a esto, verificando que también de la perspectiva económica va a mejorar mucho las condiciones de la unidad. Desde el punto de vista de investigación, creo que el fortalecimiento del pensamiento crítico es ideal. Siempre que exista la opción de preguntarse si existe una manera de realizar las cosas de una manera mejor, va a permitir que surjan preguntas de investigación y nos van a permitir mejorar cada vez más la práctica clínica. A nivel tecnológico, la adquisición del ecógrafo no solamente sería para uso exclusivo de enfermería. Espero que durante el desarrollo de la sesión podamos identificar muchos otros más usos dentro de un punto de vista multidisciplinar, donde podemos evaluar muchos otros sistemas. Entonces, realmente no sería una inversión específicamente para medicina y para enfermería, sino de una manera multidisciplinar. Como ya lo habíamos hablado durante la sesión, esto es una buena práctica clínica que le apunta a la mitigación de las complicaciones y a mejorar la seguridad del paciente. Y por último, pues quiero resaltar que como unidad de cuidado intensivo, desde múltiples disciplinas, somos un único equipo y el fortalecimiento de ese equipo va a depender de la capacitación de manera unánime para que esto realmente haga la diferencia de nosotros como grupo y como equipo de cuidado crítico. Son algunas referencias recomendadas y muchísimas gracias por su atención.